Esto bloquea todo lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo. En cambio, aquí se ve de color. Ese es el flare. Lo que sí es de mucha utilidad es lo siguiente, la difusión. Pero veamos aquí un ejemplo. Esto siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Es el T2. Así se ve el T2. Así es el T1 sin contraste, El T1 con contraste, no olvidarse que el T1 con contraste nos dibujan todos los vasos periféricos, nos dibuja el tentorio, ¿cierto? Pero no nos dibuja pues el parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque la barrera hematocefálica no permite ver sustancias, en este caso de contraste, al parénquima cerebral. Entonces el flare, ¿no? Ya hemos mencionado que el flare es cuando me bloquea, me elimina la señal del líquido cefalorraquídeo de T2. Y esto es la difusión. Y esto es lo que se llama el mapa ADC. Entonces todo esto es lo que empleamos nosotros como de una manera básico, cuando estudiamos un paciente con enfermedad cerebrovascular isquémico. T1 sin contraste, flare, T2 y difusión y el mapa ADC. Estos dos se emplean bastante en isquemia. Y es por lo siguiente. Veamos acá un poquito más, ser un poco más enfático en esta parte. Todos son imágenes de difusión, son imágenes del mapa ADC. Ambos, como se dijo al inicio, son caras de una misma moneda. Aquí está representado lo que significa. Este es un esquema donde lo que están de color amarillo significa las células que están en el cerebro. Y estas flechitas con diferentes orientaciones, esto pues hacia abajo, hacia la parte central, hacia arriba y a la izquierda. Esas flechitas corresponden a la molécula de agua, que normalmente se desplazan de manera aleatoria a cualquier lugar. Y eso sucede así en el cerebro, ¿cierto? Así sucede. Entonces eso se llama difusión. Difusión del agua que se desplaza libremente por entre las células del cerebro, ¿cierto? Por eso se llama difusión libre. ¿Y cómo se ve en la resonancia? Se ve de esta forma. De esta forma se ve, ¿cierto? Así se ve esa parte. En cambio, la otra parte, el ADC o mapa ADC, que viene a ser el coeficiente de difusión aparente, en este caso, lo que hacemos es hacer ya la medición. Esto es una evaluación cuantitativa, cuánto se está llevando a cabo la difusión, y si en caso la difusión está limitado, si en caso la difusión está obstruido, en el mapa se va a observar ese tipo de alteración. Estos dos se emplean bastante en los casos de isquemia. Ejemplo. Esto, por ejemplo, es una imagen de un paciente. Esto representa a la difusión y esto representa al mapa ADC. En los infartos agudos, en la isquemia aguda, en la difusión se ve de color blanco, hiperintenso o hiperseñal. En cambio, en el mismo paciente, si hacemos estudio del mapa, se ve de color negro, oscuro, hipointenso, hiposeñal. Entonces, si un estudio de resonancia hacemos a un paciente, tenemos que pedir, por supuesto, el T1, el T2, el flare. Además, tenemos que incluir necesariamente la difusión y el mapa ADC. Si nosotros vemos
que la difusión es de color blanco, como se ve acá, blanco, y vemos que el mapa es de color negro, eso entonces me está indicando que se trata de una isquemia aguda. Y es más, la señal, el cambio de señal en isquemia se presenta precozmente antes que el T1, antes que en el T2, antes que en el FLAIR. Entonces, si tenemos un paciente que está en emergencia, estamos ya seguros que se trata de un caso de isquemia cerebral y vamos a solicitar una resonancia, pues muy bien, pidamos la resonancia. Pero ahí tiene que incluirse, además de lo básico del T1, del T2, del FLAIR, tiene que incluirse necesariamente la difusión. Porque puede darse el caso de que en el T1, en el T2, en el FLAIR, no se ve la lesión de la isquemia, pero sí lo vamos a ver en el caso de la difusión. Entonces la difusión es una secuencia que nos muestra precozmente la isquemia en estos pacientes. Esta es una imagen de difusión en un paciente agudo y esto es su contraparte en el caso del mapa ADC. Esto ya es un paciente ya que tuvo isquemia hace muchos meses el paciente, y ya es un infarto crónico. La difusión, vean, en la difusión se ve esto, es hipointenso, hiposeñal. En cambio, en el mapa ADC se ve hiperintenso, hiperseñal. Eso es la evolución de la isquemia en esa parte. Entonces eso también nos sirve a nosotros un poco para tener la idea, el curso de la evolución de la isquemia. Pues yo puedo decir, en este paciente es agudo, porque estamos viendo de esta naturaleza, o este paciente tiene una isquemia crónica, porque estamos viendo la difusión que es hipointensa y el mapa ADC es hiperintenso. Entonces, siempre que pidamos para este estudio de resonancia, tenemos que incluir necesariamente la difusión en esa parte. Ahora, esto, por ejemplo, se refiere a una imagen de, esto es difusión. ¿Cómo recordar, por cierto? Esto no se olviden, esto, por favor. La difusión no te muestra la parte de la bóveda craneal. En la difusión vas a ver todo lo que es el líquido cefalorraquídeo de color negro. En cambio, en el mapa ADC lo vas a ver el líquido de color blanco. Eso es como referencia para poder identificar si en caso no nos han puesto, no podemos ver, no podemos definir si es secuencia de difusión o es otra secuencia. El ejemplo que les planteo es esto. El paciente, por ejemplo, esta es la difusión prácticamente todo el área está comprometida, tanto el área irrigado por la arteria cerebral anterior como por la arteria cerebral media. Agudo, porque estoy viendo de color blanco, hiperintenso. Y se hace su estudio de angiografía, de angioresonancia, esto es normal, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior, y esto viene a ser un segmento M1, que es una zona de estenosis. No se ve la carótida interna del lado opuesto. Este es el lado sano, pero aquí no se ve esa parte. Entonces, en este paciente hay un problema de estenosis de carótida interna. Y aquí sí, no ha tenido un buen sistema colateral, ¿no? Al parecer, el segmento A1 estaba bien, aquí también está bien, ¿cierto? El segmento M1 está bien, pero aquí hay una estenosis bien marcada, que no permite que la sangre pase hacia el lado opuesto.
Entonces, en este paciente tiene una zona de infarto bastante grande y además en este paciente, ¿por qué? Por lesión de causa interna, pero además no tiene un sistema colateral que le podría haber ayudado a este paciente, como el ejemplo que le mostré de manera inicial. Entonces, siempre que hacemos isquemia, tenemos también que estudiar los vasos para ver. Claro, a veces hacemos la angiografía, no se ve, pero entre no hacer el estudio de angiografía y hagamos, ¿no? Para poder ver si se puede determinar esta parte. Aquí les muestro algunos ejemplos, algunos casos. Esto, por ejemplo, es de un paciente que tiene 59 años con diabetes. Llega a emergencia con una clínica de compromiso neurológico y aquí se ve una imagen hipodensa, ¿no? En el tálamo, esa parte. Entonces ya estoy en emergencia, por la clínica que tiene y por la imagen que se ve, se sospecha que es una isquemia en el tálamo. Le piden todas las secuencias de resonancia, el T1, el T2, el FLAIR, difusión y el mapa ABC. Vean ustedes cómo se ve esta isquemia en T1. Aquí se ve, ¿no? Esta es isquemia en T1. Una imagen ovalada, pequeña se ve, T1. En T2 se ve un poquito mejor, es hiperintenso, hiperseñal. En el FLAIR también se ve, ¿cierto? Hiperintenso, hiperseñal. Pero donde se ve con mayor nitidez, es en la difusión. Esto es, ¿cierto? Es la zona de la isquemia en esta parte. Esto donde cuando uno ve la lesión y la difusión representa el núcleo del infarto, o sea, representa en la parte central, el core del infarto, ¿cierto? Esto puede quedarse ahí nomás, ¿cierto? O avanzar o disminuir, y ya depende, uno, de la circulación colateral, otro depende del diagnóstico de tratamiento oportuno que puede recibir el paciente. Y en el mapa, ¿cómo se ve? De color negro. Entonces, es agudo en este caso, ¿no? Es agudo el infarto que tuvo este paciente. La penumbra estaría por acá, ¿no? La penumbra es el área que bordea, ¿no? Que bordea al parte central, al núcleo, esa parte. Entonces, como se mencionó hace un momento, el núcleo muestra alteración de la difusión. Cuando se ve así de color blanco se llama restricción a la difusión. O sea, difusión se refería a que el agua libremente podría desplazarse en el cerebro de manera aleatoria, es decir, a cualquier lugar. Pero cuando el agua no se puede desplazar porque hay un problema a nivel de las células, entonces el agua ahí se queda, y eso cómo se evidencia con la difusión. ¿Y cómo se ve? De color blanco o hiperintenso o hiperreal. Entonces decimos restricción a la difusión, y esto se refiere al núcleo. Y esto es el tálamo, pero ya en el ABC. Entonces, esta es la forma como se ve esta parte, ¿no? Y cómo se ve esta parte. Por ejemplo, aquí tal vez hubiese faltado que hacerle su angioresonancia para ver cómo están en el compromiso de las arterias. Las ventículos estriadas son los que llevan el flujo sanguíneo a esa zona, a esa parte. Otro ejemplo. Esta es la tomografía, paciente de emergencia. La tomografía y la resonancia la hacen con un intervalo de 2 días. La persona de 56 años. Esta es la tomografía, se ve aquí una imagen hipodensa. Difusa se ve acá, esa parte. Y en el T1
se ve una imagen hipodensa. Siempre traten de comparar con el lado opuesto, ¿no? Entonces el lado opuesto que está sano, y aquí se ve la imagen hipointensa, hiposeñal de T1. En el flare se ve realmente hiperseñal, hiperintenso, se ve de esta naturaleza, se ve. En la difusión se ve mucho más hiperintenso y mucho más hiperseñal. Y en el mapa ADC se ve intenso, entonces es agudo. Es agudo se ve esta parte. Entonces estamos viendo. Entonces, cuando pensamos que es agudo, tenemos que ver la difusión hiperintenso o hiperseñal, y en el mapa tiene que ser hipointenso o hiposeñal. Y por supuesto le hacemos su angioresonancia, y aquí se ve. Entonces acá tiene interna de este lado, segmento A1, segmento M1, segmento A1, segmento M1, y aquí es una estenosis. Entonces, pero por supuesto no es total, porque algo de contraste está pasando al lado opuesto. Por eso que en este paciente no ha hecho un compromiso más amplio, ¿no? de toda esta área, pero hay una estenosis en esta parte. Entonces, con esto ya el médico tratante tiene que definir cuál es el tratamiento en este paciente. Ya tiene la zona de las isquemias, ya sabe que es agudo, y ya le estamos demostrando que el problema obstructivo está a nivel, al final del segmento M1, en esa parte. Bien, entonces eso es lo que le mostramos al médico tratante para que siga el curso en esta parte. Cuando sospechamos que un paciente tiene una isquemia en tronco cerebral, el tomógrafo no permite apreciar isquemias. Uno, porque en fosa posterior, si ustedes recuerdan, el hueso occipital, el hueso temporal, son bastante compactos y gruesos los huesos. Entonces el tomógrafo no permite evaluar de manera adecuada en el caso de isquemia. Esa parte. Entonces, si eso es así, entonces si sospechamos que alguien tiene una isquemia en el tronco encefálico, entonces ahí sí hacemos la tomografía no logra evidenciarse la lesión isquémica, le pedimos su resonancia. Pero siempre no olvidarse con su difusión en esa parte. Esto, por ejemplo, es un paciente que tiene una lesión en el tronco encefálico, aquí se ve, ¿no? En T1, una imagen hipodenso. En T2, una imagen hiperdenso, levemente hiperdenso. En el flare también se ve algo de hiperdenso, pero donde se ve mucho mejor es la difusión. La difusión sí se ve mucho mejor. Es más evidente la lesión del isquemia, entonces la difusión. La contraparte, que es el mapa ADC, se ve de color negro oscuro. Entonces, igual, ¿no? Entonces definimos que es una lesión de un problema vascular cerebral isquémico en protuberancia. Esto tal vez no hubiera sido observado en tomografía. Podría haberse en tomografía pasado, ¿no? No puede ver, porque tiene su limitación el tomógrafo a posterior. Pero sí, la resonancia se puede apreciar esta visión. Otro paciente, esto es el T1. El T1 se ve toda esta zona que me está comprometiendo tanto la región de las circunvoluciones como la región de la sustancia gris, en el área que corresponde a la cerebral media. En el T2, perdón, el T1 con contraste, se ve como esta zona se ve mucho más hiperintenso.
se ve aquí mucho más hipertenso, se ve en esta zona. Esta zona se ve mucho más hiperintenso. Pero esto es una resonancia sin contraste, esto es con contraste. Comparen la imagen que se ve sin contraste con la contrastada. En la contrastada se ve estas imágenes hiperdensas que me están bordeando las convulsiones y también me están dibujando algunas imágenes en la región subcortical. En esta parte. Bien, veamos cómo está en este paciente en la difusión. Esta es la difusión del paciente. No es un blanco total, no es un blanco homogéneo, no es un blanco homogéneo. Este es el mapa de C, no es un color oscuro, es más o menos ya también con tendencia a ser blanco. Entonces, recuerden ustedes cuando hemos visto imágenes de casos agudos, hemos visto que en difusión es blanco, que en la de C es negro, en los casos agudos. Pero según pasan los días y semanas, esto va a ir cambiando. Como le mostré hace un momento, en el caso crónico, después ya de varias semanas, meses, ¿qué pasaba? Que la difusión era de color negro y el mapa era de color blanco. Eso era en el caso crónico. Pero en las etapas de progreso, intermedio, subagudo, llegan el blanco a ser cada vez menos y esto era de color negro, va transformándose de color blanco. Es una isquemia de color intermedio de ambos lados, pero se mantiene en la misma forma. Esto es en el flare, también se ve de color blanco en esta parte. Este paciente no tuvo muchos problemas porque se recuperó casi normalmente en este paciente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque le hicimos el estudio de la angiografía. Y vean ustedes, ¿cierto? Este es el lado que no está comprometido, es el lado que está comprometido, con una angiografía casi normal. Esa parte. Por eso se ve que estos son los vasos que se pintan con el contraste cuando se hizo el estudio. O sea, este paciente tenía un buen sistema colateral, este paciente. Ahora, recordar que el sistema colateral puede verse de la arteria carótida interna del lado opuesto o también puede verse de las ramas meningias que corresponden a la arteria carótida externa, ¿verdad? O también puede verse a las ramas que dependen de la arteria cerebral posterior. Esta parte. Entonces este paciente bastante bien porque se recuperó casi íntegra esa parte. Pero aquí en ese paciente estuvo muy bien su sistema de circulación colateral en esa parte. Pero claro, no todos los pacientes tienen esa posibilidad, como se ve en este caso. Otro paciente, por ejemplo, donde también se ve, estos son los estudios en difusión, estos estudios en el mapa. No olvidarse, como se mencionó al inicio, en la difusión el líquido seborraquídeo se ve de color negro. En cambio en el mapa el líquido lo vemos de color blanco. Entonces bien, en la difusión se ve toda esta zona, toda la parte del lóbulo temporal hiperintenso. Y aquí, mira, como aquí también me está ya alterando el borde de la ínsula. Esto me altera el borde de la ínsula, está mucho más prominente en relación al borde del lado opuesto, esa parte. Entonces, este paciente tiene unos problemas que está comprometiendo la ínsula, el lóbulo temporal, ¿no? La ínsula temporal, un corte más superior, también me está comprometiendo la parte ya periventricular, también la parte córtico subcortical. Es decir, entonces hay un infarto bastante marcado en este paciente.
Pero ¿por qué es subagudo? Porque también ya en el mapa ya empezó también a ponerse de un color blanco, ¿cierto? Y hay leve hiperintensidad en este caso, ¿cierto? En este caso, ¿no? En esta parte, ya es hiperintenso en este paciente. Entonces es su agudo. Le hace aquí este paciente su angiografía y lamentablemente aquí sí no funcionó o no tuvo un buen sistema colateral. Veamos, esta es la parte interna de este lado, y aquí está la zona de estenosis, la zona de estenosis que no permite pasar la sangre. Por eso se explica toda esta área que tiene el paciente comprometido. Pero la angiografía que hacemos, por supuesto, nos permite evaluar la zona de estenosis del área del infarto. Pero además, creo es necesario observar todo el estudio vascular. Por ejemplo, acá esto por supuesto es llamativo, que hay una zona de estenosis, aquí otra es parcial. Pero si vamos al lado opuesto, también ya hay aquí es una estenosis en esta rama cerebral media, que todavía el paciente no lo está comprometiendo. Esta parte. Pero no solamente eso, yo tenía aquí, esta es la basilar, estas son las vertebrales, y aquí al inicio de la basilar ya también se ve una zona de estenosis en esta parte. Y aquí se ve el inicio de la arteria de la áica, la arteria cerebrosa anterior inferior, y aquí no se ve en esta parte. Entonces, este paciente cuando va al hospital va por este problema, que es un infarto debido a estenosis de la cerebral media. Pero también nos permite averiguar cómo está todo el sistema arterial del cerebro en estos pacientes. Entonces, por eso es necesario hacer estudios de angiografía para ubicar dónde está la estenosis y de paso también vemos cómo está el árbol arterial en el cerebro de ese paciente. Bueno, sí, a veces no es posible ver las isquemias en tronco cefálico en la tomografía. O otras veces lo vemos de manera muy tenue, como aquí, por ejemplo. Esta es la zona del tronco cefálico. Aquí se ven imágenes hipodensas, muy pequeñas, ¿no? Difusas se ve aquí. Pero hay clínica en el paciente de una isquemia. Le hacemos sus estudios de resonancia. Básicamente acá, por ejemplo, se hizo el estudio de la difusión y del mapa ADC. Y vean, en la difusión se ve esta imagen, ¿no? Hiperseñal, hiperintenso, y son varios focos que se ven. En cambio, en el mapa ADC son de color negro, entonces agudo. Entonces, una isquemia de tiempo de color agudo se ve esa parte. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros entonces identificar, decir si es un problema agudo, subagudo o crónico, viendo la difusión y el mapa ADC. Otro paciente, esto por ejemplo es una tomografía que llega al paciente de emergencia, y aquí vemos tenuemente, ¿no? Aquí se ve esto corresponde a la zona de la cápsula interna del brazo posterior. Aquí se vio un poco más de mayor tamaño, un poco más hipodenso, en la tomografía, pero tiene clínica. ¿Por qué? Porque me está comprometiendo a mí el brazo posterior, esta zona. Le hacemos la resonancia, ¿cierto? En todas las secuencias, y vean, en T1 se ve una imagen hipodenso. En el T2 también se ve la imagen hiperdenso, pero en el FLAIR también se ve muy bien. Se dibuja en el FLAIR, se puede ver el tamaño, se puede ver los bordes, pero se ve mucho mejor que es en la difusión.
Y como se mencionó hace un momento, cuando vemos nosotros que en la difusión se ve un color blanco, que es lo que me indica que el agua no se puede desplazarse libremente porque están dentro de las células, entonces esa agua está ahí, el agua se mantiene en esa parte. Y eso, en términos de resonancia, se denomina restricción a la difusión. ¿Qué significa esto? Que el infarto es esta zona. Y toda esta área de aquí sería la penumbra, esta parte. Y nos preguntan si esto es agudo, crónico, subagudo. Por supuesto, la clínica ayuda bastante, ¿no? Un paciente que tiene pocas horas de evolución es agudo, pero si ya tiene después de un par de meses, ya es crónico. La clínica ayuda a veces, por supuesto, bastante. Pero para control a veces se le pide sus estudios de imágenes por resonancia o tomografía. Por ejemplo, aquí se ve, este es un problema de difusión bastante intenso, y en el mapa se ve el de color negro, o sea, hipointenso o hiposeñal. Diagnóstico es infarto en el tálamo